obispo y doctor de la Iglesia Católica. Su verdadero nombre es Juan de Fidanza, que era el de su padre. Nació en Bagnorea, cerca de Vierbo, en Toscana. Se dice que el sobrenombre de Buenaventura, con el cual es universalmente conocido, se le dio a consecuencia de una curación milagrosa lograda durante su infancia o por el taumaturgo San Francisco de Asís en persona o por su propia madre Ritea, que quiso expresar así su gratitud por el feliz acontecimiento. La orden de San Francisco estaba entonces en plena florescencia. En el convento de los frailes menores de su pueblo natal fue donde el niño hizo sus primeros estudios, pero a la edad de 17 años, en 1266, ya estaba él en París y rápidamente conquistaba el título de maestro en artes. Primeramente estudiaba del ideal franciscano, en el que veía una reviviscencia del cristianismo más auténtico. También sintió por un momento la tentación muy normal de abrazar una carrera menos austera, pero primera característica del sentimiento que había de dominar toda su vida. El solo recuerdo de la pasión de Cristo bastó para disipar las vacilaciones. Novicio y estudiante, fue el discípulo de los más reputados maestros, Juan de la Rochela, Guillermo de Auvernia y sobre todo el célebre franciscano Alejandro de Ales, a quien llamaba maestro y padre, y de quien fue también el preferido por razón de sus dotes intelectuales extraordinarias y aún más el transparente candor de su alma. No parece sino que el pecado de Adán no lo hubiera alcanzado a él, decía de él su maestro. Obtuvo el grado de bachiller bíblico en 1248, comienza a leer la Sagrada Escritura, luego a comentar las sentencias de Pedro Lombardo. Viene a ser entonces colega de Santo Tomás y contrae con él una conmovedora amistad que, a despecho de ciertas divergencias de método, no se debilitan jamás. Maestro de la Universidad de París en 1253, inaugura sus cursos de teología con brillantes exposiciones sobre los misterios de la Trinidad y de Cristo. Interviene luego vigorosamente en la querella suscitada por Guillermo de Saint-Amour entre seculares y religiosos, en la que se objetaba de manera particular la presencia de los órdenes mendicantes de las cátedras de la universidad. Parecía definitivamente rota la carrera del joven profesor cuando en 1257, a sus 36 años, fue electo ministro general de su orden, en sustitución de Juan de Parma, que había renunciado. Otra carrera se abría ante él, en el cual no causaría menor admiración, pues la sabiduría de su administración y el prestigio de su talento y de su virtud le valieron que sus contemporáneos le otorgaran el título de segundo fundador de la orden franciscana. En efecto, el relajamiento y la división comenzaban a introducirse en la milicia del Povellero de Asís. Las vistas personales del nuevo ministro en todas las provincias y en todos los conventos reaniman la primitiva flama. 6 capítulos generales corrieron los abusos, sobre todo los relativos al espíritu de pobreza, y revisaron las constituciones. Se dio un nuevo impulso particularmente en los países de Islam, a petición de los capitulares. Se decidió él a escribir la vida de San Francisco, el poner bajo los ojos de los religiosos los ejemplos concretos de su fundador y modelo. No era generosidad,
con esta finalidad, Buenaventura siguió literalmente el lapsus del estigmatizado de Albernia. Quiso visitar los lugares que guardaba el recuerdo de su presencia, interrogar a los testigos que le habían sobrevivido, penetrarse él mismo de la mentalidad cuyas huellas encontraba. Por este motivo, Tomás de Aquino canonizó gentilmente a su amigo. Dejemos, dijo, que un santo escriba la vida de otro santo. Bien conocido en la corte de Francia, en la que a la sazón reinaba San Luis. Luego en las capitales y las grandes ciudades de Europa, San Buenaventura era tenido en alta estima, sobre todo en Roma, por los papas sucesivos. Uno de ellos, Clemente IV, le dio de ello una prueba insigne, proponiéndole la sede episcopal de York, pero la humildad del hermano menor declinó tal honor. Pero su humildad no le permitió, sin embargo, resistir a la obediencia cuando, algunos años más tarde, el Papa Gregorio X le ordenó finalmente aceptar la doble dignidad de cardenal y de obispo de Albano. Sin embargo, este nuevo cargo era incompatible con el de ministro general de una orden tan importante como la de los franciscanos, y tanto más cuando que el soberano pontífice quería confiar al nuevo príncipe de la Iglesia el estudio y la presentación en el futuro concilio de la grave cuestión del retorno de las iglesias griegas a la unidad romana. Fue en León donde se celebraron uno tras otro el capítulo general de la orden, en el que San Buenaventura presentó su dimisión, y el concilio ecuménico, en el que su habilidad, su conciencia y su prestigio se coordinaron para obtener la abjuración de los cismáticos y su reconocimiento del primado de la sede de San Pedro. Fue también de León del día siguiente de este feliz éxito caía mortalmente enfermo el santo doctor y expiraba unos días más tarde a la edad de 53 años, el 14 de julio de 1274. Su elogio fúnebre fue pronunciado por el domingo Pedro de Tarantais, el futuro Papa Inocencio